Fue gobernador en el mandato de Benito Juárez y además fue ministro en el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Este episodio va a tener muchos chistes de regios. Sí. Está bien, no pasa nada. Si te gusta tu prima, pues date, ¿no? Pues sea lo que sea Vidaurri, lo que quieras que apoyó al imperio, Nuevo León estuvo chingón por él. Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial, mientras les platico sobre personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron la histeria de México. Otro lunes de honores a la bandera. De estar agradecidos con nuestra madre patria. Que es como con nuestra virgencita. Que... En esta ocasión es la madre patria. Regresamos después de un tiempo. No, ¿verdad? No, güey, después de una semana. No. Me cortas eso. Espérame. Se me fue el pedo. Bueno, regresamos. Espérame, no. Tenía algo que decir. Ya. No, mejor no. Sí. No sé qué está pasando con Mariano, pero bienvenidos nuevamente a este lunes y... Hoy tenemos un gran invitado. Usted lo recordará de decir, es el güey que nos está corrigiendo bien culero del himno. ¿Ah? ¿Cómo se decía el himno nacional? Nos acompaña nuestro querido amigo Meni Chacón. Bienvenido, Meni Chacón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Se te olvidó. Mira, estamos Andamos... en estos momentos Algo tiene el agua. De lagunas mentales, entonces... Bienvenido, mi querido Meni, de nuevo a tu casa, La Histeria de México. Muchas gracias por invitarme a esta nueva casa, porque usted no sabe, pero... La Histeria de México se cambia de casa cada 15 días. No es casa, es piso. Y son los estudios de La Histeria de México. Bienvenido. Felicidades por su nuevo estudio, la verdad. Muchas gracias. Y pronto tendremos uno más profesional, sí. Quizá. Para el tema de hoy les traigo un tema muy bonito. Ajá. Ya habíamos hablado mucho de la revolución y posrevolución y parecía que nos habíamos quedado estancados. Usted no crea eso porque... En esta ocasión hablaremos sobre un político y militar mexicano que defendió y apoyó con la vida misma, más que a México, a un estado. El estado de ebriedad. No es cierto. Fue gobernador en el mandato de Benito Juárez y además fue ministro en el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Me refiero al señor Santiago Vidaurri. Ah, sí, no tenía ni idea. No, sigo sin tener idea de quién es Santiago Vidaurri, pero estoy muy feliz de estar aquí. Perfecto. Vamos a conocerlo. Qué bueno que no tiene edad porque aquí es donde vamos a empezar a sacar... Es que, ¿sabes qué también pasa, güey? ¿Qué? Que conocemos que la revolución... Dime a alguien de la revolución. Pues que Pancho Villano, sí. Rápido. Yo maquinando. Mariano. Adelita. Hidalgo. ¿Estás viendo cómo ando ahorita? De la independencia, no, pues que Miguel Hidalgo, ¿no? El Allende. El Pípila. Y de la Reforma es donde uno se queda, pues Benito Juárez y ya. La Reforma del Soriana Sanders. El Soriana Sanders, el único que conocemos de la Reforma. Pues hoy les voy a platicar de Santiago Vidaurri. Es de la época de la Reforma. Ok. El 24 de julio, o sea, la semana que viene, de cuando sale este episodio, pero de 1809, cuando no existía México y aún era la Nueva España, en la ciudad de Lampazos, ubicada en los territorios del Nuevo Reino de León, que es lo que hoy es Nuevo León. Nace... León, Guanajuato. Nuevo León. Okay. Nace Santiago Vidaurri Valdés. Es el primero. ¿Pues era Nuevo León? Era de Nuevo León. Hablando de regios. Era regio. Hablando de otras cámaras, estamos hablando un poquito de los regios. Sí. Cosas buenas. Cosas muy buenas. Oye, te cambio tu rifle por uno de estos. Este episodio va a tener muchos chistes de regios. Sí. Es el primero de 4 hijos del matrimonio entre Pedro José Vidaurri y de María Teodora Valdés y Solís. Por algún tiempo y de alguna manera circuló el rumor de que era hijo de un indio bravo desconocido, criado hasta la edad adulta por bandas errantes de indios bárbaros, pero su acta de bautismo pues lo desmiente, ¿no? Se hacía este mito de que no, este güey era como el Tarzán, pero con indios bárbaros en vez de monos, ¿no?
pues, así como que mucha diferencia no había. Su padre, el señor Pedro Vidaurri, era hermano de Francisco Vidaurri y Villaseñor. Yo sé que le suena este nombre porque él fue gobernador de Coahuila y Texas. Antes Coahuila y Texas, así se llamaba Coahuila y Texas, pero era un solo estado. ¿Sí? No era Coahuila y Texas. Era Coahuila y Texas, era el mismo estado. No estoy mamando, güey. Así era. Ahora sí creí que estabas mamando. No, en la Nueva España se dividía así estas administraciones. Coahuila y era Texas. la administración de hecho, de Coahuila se llama y Texas porque era como la Teja de Coahuila. Ajá. Ahí no es cierto, Ya basta. Mariano. No, pero sí se llamaba Coahuila y Texas. Este era uno de los 19 estados que tenía la administración española en ese entonces. Este mismo personaje, el Francisco Vidaurri y Villaseñor, el tío pues de Santiago Vidaurri, además de ser gobernador, fue uno de los fundadores de la República del Río Grande. ¿Qué es la República del Río Grande? Fue un intento de país independiente, autoproclamado, pero nunca reconocido por México, que apareció en 1840, que tenía capital en Laredo y comprendía lo que hoy es los estados de Texas, León, Tamaulipas y Coahuila. Ese güey dijo, no, pues vamos a hacer aquí la República del Río Grande. Somos nosotros estos estados. Sí, pero pues México lo tiró al león. De que sí, mijo, ya cállate, güey. Nos quieren quitar, ya nos están quitando a Texas, güey. Como casi todos los personajes nacidos durante la época de independencia o antes, no hay mucha información de su infancia. De los primeros registros que encontramos de él, ocurre en 1832 cuando se le llevó a prisión por haber cercenado de una cuchillada la mano izquierda de un soldado de nombre Juan Olivares durante una riña. ¿Qué es cercenar? Mocharla. Mochar. A lo bronco, güey. Mochar manos, desde ahí ya venía las políticas que usaba el Bronco. Las políticas de Nuevo León. Ajá. Sí. Después... El Bronco Vidaurri. ¿El Bronco qué? El Bronco Vidaurri. El Bronco Vidaurri, básicamente. Después pasó a ser empleado de la policía de Nuevo León. Hasta 1837, que fue ayudante del gobernador del estado, Joaquín García. Okay. Para ese entonces, las poblaciones del norte del país eran constantemente asediadas y atacadas por tribus nómadas, por lo que era común que a los neoleonenses se les diera entrenamiento y fueran habilitados para repeler los ataques de grupos indígenas y, cuando sea posible, perseguirlos y reprimirlos. Los problemas constantes del norte, no me acuerdo en qué episodio lo hablábamos precisamente, que lo habían que tenía miedo. Vasconcelos, en el episodio de Vasconcelos platicamos que Vasconcelos era muy... Tenía mucho miedo de que de niño se lo llevaran los seris, creo. Porque era algo muy común que se lo secuestraran y vámonos a chingar su madre. Entonces, eran esos los problemas del norte. Entonces, por eso en Nuevo León se les capacitaba para pelear contra ellos y poder reprimirlos y todo esto. Entonces, a Vidaurri se le dio esta educación. Se casó el 3 de julio de 1831 en Lampazos con su prima Juana María Vidaurri Vázquez Borrego. No lo puedo creer. Pareciera broma. No es broma, se casó con su prima Vidaurri. Y está bien, o sea, también... Está bien. Está bien, no pasa nada. Si te gusta tu prima, pues date, ¿no? Pues cásate y... Te casas y ya, güey, pues total. ¿Qué va a pasar? Toca en familia, güey. Toca en familia. La fiesta familiar que se va a armar en la UA. Ahí tengo una manita de puerco que cortó mi tío. Juana María Vidaurri, la esposa de Vidaurri, era a su vez hija de José María Vidaurri Vázquez Borrego y de su esposa, prima hermana, Josefa Vázquez Borrego. O sea, esta es una... Güey. Primos contra primos, salió y también... Son facts. O sea, ¿para qué se ponen a pelear los de Monterrey? No, nos cogemos a nuestras primas. Ahí está la historia. Ahí está la historia. La historia no miente. Ya se escribió. Ahí está. Casado con la prima. Y se sigue siento repitiendo. que si hablamos de alguien no sé, de Chiapas, güey, no pasan estas cosas, pero hablas de Monterrey y... Sucede. Nah, pues también en Chiapas es como viven 2 años, güey, y luego se mueren. A ver, está cabrón. No van a pasar estas cosas. Pura viuda. Por su talento para la guerra, Vidaurri había sido nombrado capitán y comandante de una compañía que se encargaría de contener las ofensivas de los comanches. Okay. Más tarde, ascendió a secretario del gobierno de Nuevo León. En ese cargo, asiste a la batalla de Monterrey contra los invasores estadounidenses en septiembre de 1836. ¡Los invasores de Nuevo León! Y empieza el acordeón. En la década de 1840 y a principios de 1850,
Vidaurri trabajó con los conservadores mexicanos. Les había platicado que estos dos grupos, los conservadores, no es nada que ver ahorita con lo que dice AMLO. Los conservadores era un grupo que pretendía que el poder se centralice y que lo tenga la iglesia y los militares y la gente de dinero. Y los liberales pues querían algo más equitativo, que la iglesia no tenga tanto poder, que la iglesia esté separada del Estado, etcétera, etcétera. Vidaurri trabajó con los conservadores mexicanos, pero rompió con ellos y se unió a la revuelta de los liberales contra la dictadura de Antonio López de Santana. Santana, durante su último periodo de mandato, intentó fortalecer el gobierno central por encima de todos los estados mexicanos que habían tenido una autonomía considerable. Santana es este güey que está en la presidencia una y otra vez, el que ocurre desde la guerra de los pasteles. Tocaba bien chulo la guitarra. En la presidencia. El 16 de septiembre. El 16 de septiembre, sentado así. Bueno, Santana empieza a tener un gobierno muy conservador y quiere centralizar el poder. Entonces los liberales hacen una revuelta en contra de la dictadura de Santana y su guitarra. Y los libera y entonces empieza a acercarse al grupo liberal. Bla, 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 bla. Después de tantos abusos cometidos por el gobierno conservador y centralista de Santana y terreno perdido contra Estados Unidos, el 1 de marzo de 1854 fue promulgado el Plan de Ayutla, con el cual se derrocaría al dictador Santana. Y entre otras cosas, se convocaban nuevas elecciones para presidente de la República y se hacía el llamado a un congreso constituyente para crear una nueva constitución. O sea, estos iban a quitar a Santana y luego iban a hacer elecciones, ¿ok? Ajá. Para hacer una constitución, ¿no? Para un nuevo presidente, y ese presidente va a juntar un congreso que van a hacer una nueva constitución, porque la del 24, la que estaba, ya era muy centralista y está dándole mucho poder a Santana y a los conservadores. Entonces, básicamente ese es el plan de Ayutla. Quitar a Santana, poner a un güey nuevo, hacer un congreso y hacer constitución. Exactamente. Vamos a pedir Ayutla. Pero por Ayutla. Durante la revolución de Ayutla. El plan de Ayutla. Durante la revolución de Ayutla, Vidaurri sostuvo varias juntas secretas con algunos liberales. Él seguía trabajando con los conservadores, pero en secreto tenía juntas con los liberales. En 1855 dejó la Secretaría de Gobierno y salió de la ciudad rumbo a Lampazos, en donde proclamó el Plan Restaurador de la Libertad. Con esta bandera se dirigió a Monterrey y el 23 de mayo, una vez que se apoderó de Monterrey, se declaró gobernador y comandante general del estado. Chingue su madre. Y una carnita asada para celebrar nomás. Sí, güey, era el vato regio así cliché Vidaurri, ¿eh? No sé por qué se me figura que el güey hablaba como Samuel García, o sea, como que... Sí. Como que su voz era así, ¿no? Sí, güey, como que tenía que Oye, Marianis. Sí, con su primo. ¿Cómo es que ya traemos el plan de Ayutla, Marianis? Sí. Nació con plan de Ayutla bajo el brazo. Traía Ayutla bajo el brazo, Marianis. Sí, mames, Samuel. Tesla mamas. Tesla mamas, Samuel. Saludos al Samuel. Que nos está bien, Samuel. Siempre nos escucha, siempre muy atento. Con esta bandera se dirigió, les digo, tomó Monterrey y dijo, pues chingue su madre, yo ya tomé Monterrey, ahora sí ya yo soy gobernador del estado. Su nombramiento fue secundado por el mismísimo Ignacio Zaragoza en Ciudad Victoria y por José Silvestre Aramberri y Mariano Escobedo en el sur de Nuevo León, generales importantes en la Guerra de Reforma. Ignacio Zaragoza ya lo conocemos de la Batalla de Puebla. Mariano Escobedo. Tu tocayo Mariano Escobedo. Entonces dicen, Simón, apoyamos que el Vidaurri ya tomó Monterrey, entonces chido, ya ese güey. Okay. Sello de aprobación. Vidaurri había promulgado este plan llamado Restaurador de la Libertad, que les decía. Con este plan capturó a Monterrey y así fue como quedó en el poder. Vidaurri fue el más destacado representante del rechazo a la dictadura de Santana y de la adhesión de los estados del norte de México al plan de Ayutla. Antes, hay mucha gente que se queja que, no mames, que en ese entonces, no sé, Benito Juárez traidor a la patria. No, en ese entonces no había una patria, güey. Okay. Todos los problemas que estaban pasando de la Guerra Reforma y todas estas situaciones que ocurrían de invasiones extranjeras, era como que, problema de México y los del centro.
nosotros del norte nos vale verga. Ok. Entonces era que se unieran estados del norte al plan de Ayutla para quitar a Santana, pues era complicado, era de que a nosotros nos vale verga, la neta. Vidaurri fue de los que logró que estos estados del norte se adhirieran al plan de Ayutla. Vidaurri no solo suscribió el plan, sino que además decidió declarar la autonomía del estado de Nuevo León y para ello redactó y proclamó en mayo del 55 el documento llamado Plan de Monterrey, el cual principalmente hacía que se casen, no es cierto, principalmente proclamaban la autonomía del estado de Nuevo León. Para este entonces Vidaurri ya está haciéndose de mucho poder político en Nuevo León, ya es muy conocido en Nuevo León y empieza a tomar decisiones que ayuden a Nuevo León por encima de México. Inclusive hay declaraciones de él que dice que sí ama a México, pero que a Nuevo León pues era su top, era su corazón. Entonces hizo este plan en el que Nuevo León ya era estado, ya era parte, güey, ya no era de México, güey. Ajá, lo declaró así de que, pues ya somos nosotros un estado independiente y soberano de... Okay. Hagamos a Nuevo León un nuevo Nuevo León. Ándale, su campaña ahí, ¿no? Naranja y todo. Y un relincho es un voto. Y además de separar a Nuevo León, condicionó su apoyo a la revolución de Ayutla. Se mantuvo inamovible en Monterrey e hizo caso omiso de cualquier orden o disposición de Álvarez o Comonfort, que eran Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, eran los principales dirigentes del plan de Ayutla. Entonces este güey, ya que quitan a Santana, que tiene el poder Juan Álvarez y Comonfort, este güey dice, no, pues la neta, carnal, a mí ni te topo. Yo ni me voy a salir de Monterrey, ni me muevas y ni me pidas. Hizo caso omiso de cualquier orden o disposición de Álvarez o Comonfort que pudiese afectar a la región de Nuevo León debido a la guerra. Okay. Supo capitalizar el hartazgo generalizado, provocado, entre otros aspectos, por las acusaciones de corrupción hacia la administración de Antonio López de Santana y la omisión a las peticiones más sentidas de los estados, convirtiéndose en uno de los que más abonaron a la exaltación del regionalismo. Okay. O sea, Vidaurri decía, ¿saben que toda esta corrupción que está en el centro nos está afectando? Entonces, ahora que nosotros somos un estado soberano, hagamos crecer el estado independientemente de cómo todo México esté jodido y la guerra. O sea, mientras menos nos hable a nosotros, mejor. O sea, se querían deslindar de los pedos de México, nosotros acá aparte. Sí, carnita asada y que chille. Ok. Con más de 20 años de experiencia en el gobierno de Nuevo León, Vidaurri era un conocedor excepcional de las necesidades de los principales pueblos en la zona nororiental de la República. Ya sabía que necesitaba toda esa zona de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y sabía cómo lograrlo, pero para llevarlo a cabo, pues vuelvo y repito, era separándose de México, era quitarse pedos, era como que ya, la verga, esos güeyes. Sí, aparte, pues si a su estado le estaba yendo chido, ¿para qué vas y te metes a pedos que no son tuyos? Sí. No necesita pedos. La revolución de Ayutla fue un éxito. Se abolió la Constitución del 24, se convocó al nuevo Congreso Constituyente y el 5 de octubre de 1855 se hizo una convocatoria en Cuernavaca, Morelos, para elegir al presidente provisional, siendo los candidatos Juan Álvarez, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort y Santiago Vidaurri. Ay, este güey se logró colonias. Pura colonia. Pura calle. La victoria fue para Juan Álvarez, con 16 votos. Comonfort y Ocampo empataron con 3 votos cada uno. ¿Qué? Mientras que Vidaurri se quedó al último lugar con 1 voto. Es que en ese entonces las elecciones no eran así como ahorita, no eran todos, güey. Democráticas. Creo que eran como 1 por cada provincia o 2 por cada provincia podían votar. 2 personas así muy, muy populares o muy de feria eran las que podían votar y ya de esos votillos ya se juntaban así de que era como diputaciones, güey, porque representaban a su estado. ¿Quién ganó? Ganó Juan Álvarez con 16 votos. Este vato fue presidente interino pues ahí nomás duró, ¿no? Un ratillo. Tomó la presidencia, Juan Álvarez tomó la presidencia, en la cual terminaría durando escasos 2 meses. Cediendo el poder a su compañero de armas e ideales, Ignacio Comonfort. Duró poquito. Eres el Juan Álvarez de esta.
Sí, en esta vida yo soy Juan Álvarez. A pesar de haber perdido Por las 2 elecciones... meses, A pesar de haber perdido las elecciones, a Vidaurri le resultó muy favorable, ya que después de esto emergió como una figura fuerte al grado de ser considerado, junto con Comonfort, Melchor Ocampo y Juan Álvarez, que eran de lo top en ese entonces. Ajá. O sea, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez eran los líderes del plan de Ayutla. Melchor Ocampo, pues, era un ilustre liberal, entonces era top, y Vidaurri, ¿no? O sea, ya se hacía sonar. Tras el triunfo del plan de Ayutla, Vidaurri descalificó a todo aquel que criticara la zona nororiental y no la conociera. Es de que ustedes de qué verga están hablando ni han venido. Y sí, nos casamos con nuestras primas, ¿y qué tiene? ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo? En tono enérgico pero respetuoso, le solicitó a Álvarez que si no les daban recursos, tampoco les pidieran apoyo. Eso también se me hace bien. Te Sí, digo, sí. es Samuel Álvarez. Es Samuel Álvarez. Samuel Álvarez García. Samuel García, perdón. No, Dije, Vidaurri, ¿quién? Samuel No me Vidaurri. digas, Perdón, Samuel Álvarez. Traigo todos reborujados. Sí. Sí, aquí entramos a la reforma y empiezan a mover los nombres. Que si no les dan recursos tampoco les pidieran apoyo, porque ellos debían defenderse de las expediciones de los filibusteros, del ataque de los indios, y además tener que sostener los principios liberales. ¿Los filibusteros vendían filibuses? Sí, y tenían que defenderse de esos güeyes. Filibusteros. Decía que en Nuevo León no había indios ni gente supersticiosa como el centro del país. Siguen siendo igual. Ay, no, aquí no hay indios, aquí pura gente güera, alta, super chida, no, hombre. Sí, aquí y que ahí tampoco había gente supersticiosa como el centro del país. Aquí. Bueno, es que también el centro del país sigue pasando de lanza hasta ahorita con su chamuco. Dios los va a castigar y Sí. No, son 2 gays de la mano juntos, no, a Dios no le gusta eso. La gente Deja tú también toda la santería. Toda la santería. Todo lo religioso. Supersticiones. Los chamanes. Los chamanes. Entonces sí, este güey decía, aquí no somos esos güeyes. Decía esto, sino que hasta el más proletario conocía sus derechos. O sea, decía, no, aquí pura gente culta. Pura gente bien. Pura gente, puro niño bien. Puro... El más jodido conoce sus derechos. Sí. De toda la vida. El más jodido le podría ir a los Tigres. Pero conoce sus derechos. Convencido de que eran legítimas sus demandas, urgía que se atendieran. En cambio, el presidente Álvarez, sensible a los problemas de las entidades, aceptó que Vidaurri dispusiera de las rentas de las aduanas, pero también lo responsabilizó de la soberanía y el orden de la zona nororiental. O sea, decía Juan Álvarez, güey, ok, te crees muy verga, va. Quédate los recursos de la frontera norte, de todas las aduanas, pero si pasa algo en el noreste que tú estás mamando que es muy aparte, es tu culpa, güey. Y si porque estaba la situación de que se había anexado Estados Unidos a Texas. Entonces, estaban en contra de esto que decía. O sea, sí chido que Vidaurri defendía a Nuevo León, pero separarse, lo único que iba a hacer era quedar desprotegido el estado separado y iba a pasar lo mismo. Estados Unidos lo iba a agarrar, como pasó con Texas. Entonces este güey le dice, va, pero tú te encargas de la soberanía, o sea, que no, ni madres de que Estados Unidos ni en ningún país va a venir a conociendo a los regios, ese era el sueño, güey. Sí. Sí. El sueño de ese cabrón era que Estados Unidos lo absorbiera. ¿Quién sabe si de él? Porque también en ese entonces tampoco era como que no existía todavía el sueño americano. Hasta la fecha, o sea, tú vas y hay gente que te dice frases en inglés como si supieran inglés y luego les contestas tú en inglés. Sí, como que tienen el sueño de ser regios, digo, de ser gringos, pero no. Como que a ellos les hubiera gustado que se hubiera logrado, sí, ¿no? Lo que quería este Vidaurri. Hasta te la han de presumir. ¿Sabías que antes Estados Unidos quería que nosotros fuéramos de ellos? Sí. Sí, güey. Sonó. Y de hecho, Vidaurri, güey, es un personaje complicado en la historia. Porque en todo México pues tiene sus escalas de gris, obviamente no es bueno ni es malo, pero en la historia es visto como un personaje que hizo cosas que no debía hacer, como esta. Pero en Nuevo León, güey, lo tienen santificado a mi carnal. O sea, es Don Vidaurri. Don Vidaurri. Entonces está medio curioso. Hay una calle con su nombre. Vidaurri. Tiene que haber. Sí, tiene que haber ahí. La principal, así. No. Sí, Santiago Vidaurri 1, 2, 3. ¿Aquí no habrá Vidaurri? Probablemente. Probablemente sí hay. Sí, porque sí fuera de pedo, sí fue un güey muy imponente, muy importante en la época de la Reforma. Siguiendo las ideas separatistas de su tío, Vidaurri
anexando a Coahuila y Tamaulipas, declara la nueva e independiente República de la Sierra Madre. Y se lo van a... Sí, dijo... de la Sierra Madre. Ok. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ya iban a ser otra república independiente. Este era el nombre que, como nueva república, asumirían los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas al momento de independizarse por segunda ocasión de México, o intentarlo, porque ya lo había intentado su tío, y así formar un nuevo país. Ese güey algo quería hacer otro país. Al final de cuentas, esta república no llegó al hecho de existir, pues no contaba con todo el apoyo necesario para lograrlo. Okay. En virtud de los éxitos que había alcanzado en la lucha contra la dictadura de Santana y el poder político obtenido con ello, el 19 de febrero de 1856, a través de un decreto y por su cuenta, o sea, sin pedirle permiso a nadie, valiéndole verga, por sus destos, Vidaurri declaró la expansión del estado de Nuevo León, anexándose así el estado de Coahuila, sin importarle la dura oposición que había en Saltillo por esto. Dijo, ok, no voy a hacer mi república, pues ¿qué te parece este pinche decreto en el que Nuevo León ya es hasta Coahuila? Y ya es un estado. Y no le importa qué piense la gente de Coahuila. No, güey, no, ni el presidente ni nadie. Él dijo, ya mañana, ¿sabes qué hoy amanecí? ¿Qué te parece? Ya somos Coahuila también. Y Saltillo, los de Saltillo no querían esto, güey, la capital de Coahuila. Ajá. Que también ahorita los de Saltillo. No, sí, hoy vengo bien cerquita de Monterrey. De Monterrey. Güey, no. Sí, güey. En ese entonces ya esos güeyes decían, la verga, ese güey. Por este motivo, tuvo sus primeros distanciamientos con el gobierno federal. Oye, pero imagínate cómo ocurre todo esto en la historia, porque antes no había ni internet ni nada de esto, ni así, o sea... Era de que el güey se levantaba hoy diciendo eso, sí. Pero Coahuila se daba cuenta de eso en 2 meses, güey. Sí, de repente Coahuila se despertaba y... ¡A la verga, soy de Nuevo León! Sí, güey, eso pasaba. Y justo eso pasó en la guerra de México-Estados Unidos. Hubieron muchos lugares que no sabían que México estaba en guerra contra Estados Unidos, güey. Y de repente pasaron los años y alguien les dijo, güey, pero si aquí es Estados Unidos... ¿Cómo que es Estados Unidos, verga? Pues si aquí es México, sí, o sea, aquí ha vivido siempre. ¡Ay, qué fuerte! Y de repente los cruzó la frontera hasta allá, güey. La gente de Laredo, ¿no? Así, ¿qué? Pues no, aquí es México, mire. Venga, prima. ¿Ya ves? Ya vio que es México. ¿Qué prueba quiere? ¿Qué más quiere? Mire, abra mi refri. Mire mi cereal arriba del refri. Mire, obviamente ahí hay un bote de yogurt con frijoles. Claramente aquí es México. Claramente. ¿Cómo me viene a decir que aquí es Estados Unidos? Tengo 3 meses sin pagar la renta. Claramente es México. 14 meses. El presidente Ignacio Comonfort ordenó a Vidaurri renunciar. Le dijo Ignacio Comonfort ya como presidente, dijo, ¿sabes qué, güey? Ya estás muy pasado. Ya, amiga, medícate. Ya. Date ya cuenta. Basta, renuncia. Pero después de un breve conflicto armado, o sea, Vidaurri hasta las armas se defendió y logró llegar a un acuerdo en donde Vidaurri se comprometía a realizar un plebiscito para la aprobación de la unión en un solo estado de Coahuila. O sea, también ¿Qué era un plebiscito? Era en Sinaloa también, los plebiscitos. Los plebiscitos. ¿Qué era un plebiscito? ¿Qué era? Un plebiscito es como una con plebiscito, popular, dijo Monchito. Güey. Una consulta, unas votaciones, güey. Entonces, plebiscito. Entonces se hicieron de armas, güey, Ignacio Comonfort y Vidaurri, ya a tal punto que llegaron al acuerdo de que dijo Comonfort, va, güey, junta los votos de los de Coahuila y de los de Nuevo León, y si todos votan que sí, güey, pues va, dale y que sea un solo estado. El plebiscito fue favorable para Vidaurri. Por ello, la Constitución del 5 de febrero de 1857 reconoció formalmente al estado de Nuevo León y Coahuila como uno solo, que, con fundamento en esta, se redactó la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila, con lo que el gobierno de Nuevo León tenía acceso legal a la aduana coahuilense de Piedras Negras, que era una de las que dejaba más dinero, la cual aumentaba los recursos del estado y también lo facultaron para tener el control de los puertos fronterizos de Nuevo Laredo, de Camargo, de Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Este güey logró con ese plebiscito quedarse todas las aduanas, no solo de Coahuila, sino las de Tamaulipas, güey, y logró hacer un solo estado. Por eso en la Constitución del 57 sale el estado de Coahuila y Nuevo León junto, güey. Oh. Y este güey era gobernador de todo eso, güey. Y tenía el poder todavía en las aduanas. O sea, se hizo el güey de mucho poder. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese señor?
Desde entonces, los pobladores fueron conocidos como nuevoleocoahuilenses. No mames. Igual sigue estando mejor que Torreoneros, güey. Torreoneros, sí. ¡Qué pendejo! No mames. Torreonero, yo soy torreonero. No es cierto. Le vi la cara a Manny. No, es que... Ay, pero hay gente de Torreón que te corrige. No se dice torreonero, se dice torreonense, güey. Ah, sí. ¿A poco sí? Nada, estás mamando. ¿Se dice torreonense? Sí, se dice ¿No es torreonero? No. Torreonero es la forma fea de decirles, pues se dice torreonense. Y ellos no saben que se oye peor decir torreonense. Sí, güey, este es más despectivo. Pues los dos están raros, ¿no? Torreonero no se me hace raro. Sí. Porque un torreón es un torreón es la parte de un castillo que está mero arriba en donde... Un torreón. Ese es un torreón, güey. No, o sea, ese es un torreón, un torreoncito y un torreón. Un torreonzote, güey. Un torreonero el que está en el torreón. Tierrón. Un tierrón. Esta constitución... perdón. El 1 de diciembre de 1857 es cuando se jura la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lamentada constitución liberal que se le suele llamar. Okay. Esta constitución tomaba rasgos muy liberales, por lo que los conservadores la desconocieron. Como a sus primas, ¿cierto? El presidente Ignacio Comonfort, después de jurar la constitución liberal, es presionado por los conservadores y por su mamá, cabe resaltar. Así que en medio de tibiezas decide renunciar al cargo. Es este güey, Ignacio Comonfort jura la constitución liberal en el 1 de diciembre y en un mes su mamá le dice, ¿sabes qué, güey? Te vas a ir al infierno, güey, porque ya lo dijo la iglesia. Y como tenía mamitis Ignacio Comonfort, a tal grado que nunca se casó, güey, porque quería estar con su mamá para siempre, pues le dio miedo, güey, le dio miedo lo que le decía su mamá y renunció al ser presidente por haber jurado esa constitución que era liberal y era del diablo. Y ya se confesó Eso hacía un presidente. Ajá. Se confesó, perdonó sus pecados y ya. Y ya. No, escapó, güey, se escapó. Ah. Escapó. Ese güey había hecho prisionero a Benito Juárez. También por las presiones, porque Benito Juárez era el diablo. Entonces lo hizo prisionero. El y diablito. después ya renunció a la presidencia. Y antes de huir, sacó a Benito Juárez de prisión. Y se fue el güey. Lo sacó. Ajá. Entonces, Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que era la Suprema Corte de Justicia. Y esta constitución del 57 decía que a falta del presidente, el que iba a ser presidente ahora tendría que ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es así como llega Benito Juárez a la presidencia. No por votos, no por democracia, nada, sino que Comonfort culea, renuncia y Benito Juárez, ¡pum!, presidente. Nunca fue por votos. No, por la constitución. Ni siquiera un plebiscito le dieron. No, ni un plebiscito. Y por una constitución que apenas ellos mismos habían hecho. O sea, con nuestras reglas nosotros vamos a decir que es presidente y fui yo. Mira, qué pedo. Hubiera estado bueno que hubiera intentado o que hubiera sido presidente Vidaurri. Sí, muy probablemente hubiéramos recuperado Texas con ese cabrón. Probablemente. Porque era muy bueno entonces haciendo negocios y haciéndose de tierras. Y era muy de expansión. Y sin guerra. Hubiera estado muy interesante. Sí, pero probablemente a Vidaurri ni siquiera le hubiera interesado. Les digo, estos problemas del sur era para... para gente de allá. A él le importaba Nuevo León. A él era Nuevo León y mi nueva república que voy a hacer acá arriba. El presidente Ignacio Comonfort, después de jurar la constitución liberal, les presionó... pues ya les decía, ¿no? Que renuncia y todo el pedo. Llega Benito Juárez a la presidencia. Bueno, ya les expliqué un párrafo que tenía aquí escrito. Así que... así se llevó a cabo la sucesión presidencial. Pero los conservadores, al no reconocer la constitución, pues no reconocían tampoco sus procedimientos. Así que ellos, en base a sus huevotes, decidieron que el nuevo presidente de México sería un tipo llamado Félix María Zuluaga, un general de ese entonces conservador. Aquí, este es el punto, después vamos a hablar bien de la Guerra Reforma, pero este es el punto en donde empieza la Guerra Reforma, en donde se hace una constitución por los liberales que dice quién debe ser presidente y es un liberal. Y los conservadores dicen, esa madre nosotros no la reconocemos, ni la firmamos, ni nada. Entonces ellos dicen, no hay presidente porque ya se fue Comonfort, necesitamos un nuevo presidente. Pues ese es nuestro compa, Félix María Zuluaga. Y ya entonces México tiene 2 presidentes, güey. Con esos 2 presidentes, uno de los liberales y uno de los conservadores, es que empieza la ruptura y empieza lo que conocemos como la Guerra de Reforma. Que es quién va a tener el poder, los liberales o los conservadores. Qué pedes, madre. Santiago Vidaurri se describiría a sí mismo como, cito, franco, liberal de corazón, republicano práctico y, para decirlo de una vez, mexicano ante todo, sin doblez ni disimulo. Amo a mi patria con delirio y la quiero ver fuerte, grande y feliz.
Allí se dirigen todas mis acciones. Eso constituye mi carácter. Se estaba viviendo un momento crucial en la guerra, en esta división del poder en México, ¿no? La guerra interna, esta guerra civil. A Santiago, más que preocupar el país, le preocupaba su estado, Nuevo León. Es por eso que la primera vez en que salía de Nuevo León, más allá de los territorios donde tenía pleno dominio y control, fue para detener a los ejércitos conservadores que se estaban aproximando hacia el norte. Con un ejército de poco más de 5,000 hombres, avanzó hacia las inmediaciones de San Luis Potosí en 1958. Okay. Este güey más que México era de que, verga, los conservadores ya están viniendo al norte y me pueden hacer un cagadero. Mejor voy a defender contra los conservadores y voy a decir que soy liberal. 1958. En este avance frente a su ejército, los periódicos de la época nos lo describen como, cito, envuelto en su blusa roja, su tira de carne salada en el arzón, su rifle Sharp y su pistola Colt. Un regio ahí a caballo con su carne seca, güey. Carne seca. Para el camino, güey. Su chicharrón de la Ramos del lado izquierdo. Su camiseta. 1858. Su camiseta de los Tigres. 1900, ¿verdad? Sí, por eso te volví a preguntar. Su camisa de los Tigres a huevo, Su bien camisa verga. de los Tigres. No, güey, la que es de Tigres y Monterrey, ¿la has visto? No. No. Sí, güey, es de los dos, pero está dividida aquí. Y el de Qué los Tigres asco. y el del otro la Monterrey. Y yo, ay, nacos, así se les dice. En este avance frente a su ejército, los periódicos de la época... nos lo describen así, ¿no? Muy regio. A San Luis iba para enfrentarse en el campo de batalla... Nuevo León Coahuilense. Neoleocoahuilense. Sí. No puedes decir No, entonces tendría que traer una de Tigres, una de Santos y una de Monterrey, güey. La del Santo. Sí. Del Santo también, lagunero de corazón. Lagunero, ya. Yo desde que nací en la laguna. A San Luis iba para enfrentarse en el campo de batalla a Miguel Miramón. Miguel Miramón, contexto. Miramón lo matan junto con Maximiliano, es de estos que se una a Maximiliano. Pero Miramón, por muchos historiadores, es considerado el mejor combatiente de los conservadores por mucho, güey. Entonces, él iba a San Luis para enfrentarse en el campo de batalla a Miguel Miramón, quien pese a sus apenas 26 años de edad, era general y un experimentado combatiente de guerra. ¿Qué? ¿16 años? 26, ¿no? 16. Ah, 26, perdón, 26. 26 años. Sí. Bueno, también los 26 años allá ya era como... Ya estás ya eras una edad muy adulta. Sí. Ya. Mira, Miramón a los también 26 años, era... sin varicela, sin gangrena. Uy, era así, ¿no? Ya era un logro, Un gran ahora ser logro. general, güey. Ya por eso era No, general. y además sobrevivió. Miguel Miramón fue niño héroe, güey. Nomás no se murió, por eso no lo festejamos. Pero fue niño héroe de los que sobrevivieron en ese ataque, güey. ¿En serio? De los que quedaron prisioneros, fue Miguel Miramón, un niño héroe, güey. Entonces crece y todo, lleva este camino conservador, ¿no? Contra él era contra el que se iba a enfrentar Vidaurri. Ok. El contraste del ejército de Vidaurri con lo de los otros grupos liberales en el resto del país era enorme, güey. Sabía utilizar siempre a favor del Estado cada recurso que entraba a su territorio. Santos Degollado, así se llamaban, Santos Degollado, que era el ministro de guerra del gobierno de Benito Juárez, era un civil inexperto en la guerra y que no tenía dinero, por lo cual acumuló derrotas. Ni cabeza. A Santos Degollado se le conocía No como... tengo cabeza para la guerra. Degollado el hombre. Muy degollado de su parte. Mira, Mon, te voy a decir una cosa. No mames, este güey, el Santos Degollado, güey, se le conoce como el héroe de las 1000 derrotas. Perdía cada batalla. El héroe de las 1000 derrotas. Yo soy ese. Soy ese. Así lo voy a poner en mi descripción de Instagram. ¿Vale? El héroe héroe de de los- degollado. No obstante, también este Santos Degollado tuvo la capacidad como ningún otro de convocar y reunir una y otra vez a la gente para luchar por restablecer el orden constitucional. O sea, Santos Degollado sí era un güey que perdía todas las batallas, pero a diferencia de quien sea de esa época, lograba armar otro ejército en chinga, güey. Cada que alguien perdía con su ejército, pues ya, tardó un putero para volver a jalar gente, güey. Este güey era punca. Les mandaba un WhatsApp, yo, ¿te interesa un trabajo con pago diario 300 a 45,000 MXN? Mándame mensaje. De 5 horas laborales, ¿no? Lo demás es caminada por los cerros y eso.
Sí, este güey armaba ejércitos en chinga, güey, de una manera impresionante. Perdía y ya tenía otro ejército mañana, güey. Decías, cabrón, ¿no es ese pendejo que le acabo de ganar ayer? Sí, ya trae otro ejército. Pero perdía y perdía y perdía. Pendejo, en lugar de haber conseguido un ejército gigante desde el principio. Sí. Un Transformer de los ejércitos. No, ¿cómo se llama? El de los Power Rangers, cuando se une todo. El rojo. Megatron. No. ¿Cómo se llama? Zorro. Sí, un Megatron, ¿no? Megazord. Ya no me el acuerdo. Megazord de los ejércitos liberales hubiera armado. Era una situación muy semejante a la de Santos Degollado, la que vivían los principales dirigentes del movimiento liberal. Estaban acorralados en sus entidades, con el resguardo de tropas irregulares que se nutrían con gente civil de la región, sin preparación en armas y mal pertrechados. En estas condiciones era poco probable derrotar al gobierno conservador de Félix María Zuluaga, quien contaba con el apoyo, a diferencia de los liberales, contaba con el apoyo de la Iglesia Católica y un ejército regular dirigido por la oficialidad profesional. Ok. Pertrechado era así como mal armado, mal vestido, mal... Sí, yo me imagino que la gente en su casa sí sabe lo que es la palabra, pero los historiadores son cultos ahí. Es churpio, en pocas palabras. O sea, es alguien que se viste feo. Alguien que no tiene para sostener, para vestirse diario al menos. Ah, ok. Yo lo entendí como alguien mal, que está muy, que dices, ay, compa. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Ese güey está muy mal pertrechado. Muy mal pertrechado, sí. Sí, pobre. Mira qué claro ejemplo. Soy una mente brillante. El ejército nuevo-leonés era numeroso. O sea, les estoy dando el contexto de cómo eran los ejércitos liberales. Y los ejércitos conservadores, pues eran de varo, militares chido. Pero el ejército nuevo-leonés era numeroso. Sus blusas rojas, el paliacate o la cinta en el sombrero del mismo color era su distintivo. Uh-huh. Estaban bien armados, hasta uniforme tenían esos güeyes. Estaban bien armados. Pura gente del Teca ahí. Ya sé, güey. Mañana salimos a la guerra y cosiendo acá su sombrero. Su sombrero, no rojo, güey, ya lo pusiste mal. Boleando zapatos. Boleando las botas. Poniendo su uniforme así en la cama, ¿no? Voy a buscar. Sí, los invasores de Nuevo León. Porque mañana ya la guerra. Estaban bien armados y con buenas cabalgaduras, a diferencia de los demás. Lucían imponentes. Con esta fuerza, el ejército de Vidaurri avanzó al sur e impuso autoridades en otras provincias. O sea, ese güey ya, aunque sean liberales, no, ahora mandas tú, güey, ponte ahí ahora. El propio coronel Ignacio Zaragoza le solicitó a Vidaurri unos lentes de sol, no es cierto, unos lentes de largo alcance. ¿Conoces la marca Hillman? Tráete unos, compadre. Zaragoza le solicitó unos lentes de largo alcance a Vidaurri y le dijo, cito, su presencia se hace indispensable por la magnitud de los eventos por venir y los bienes infinitos que podría usted ofrecerle a la nación. O sea, es el tío rico, ¿no? De que, tráigase algo. Tráigame algo de allá de Nuevo León, Cahuila. En aquel septiembre de 1858, cuando Vidaurri ya se encontraba en San Luis Potosí, se hizo pública una declaración suya. Me imagino al Vidaurri en San Luis Potosí así de, aquí estaría bien chida mi alberca, Está bueno el calor, está muy húmedo. Se hace que aquí sí hay agua, Y si nos traemos Nuevo León para acá. En aquel septiembre de 1858, cuando Vidaurri ya se encontraba en San Luis Potosí, se hizo pública una declaración suya en el periódico veracruzano El Progreso, en la cual dijo que, cito, todo republicano debería saltar al campo de batalla con un fusil al hombro. Quien no lo hiciera era una traición hecha a la causa. O sea, como pensando allá en su mundo whitezican de que todos tenían los recursos, güey, el tiempo bien fácil. Esta fue la postura velada de un Vidaurri que estaba molesto con el presidente y su gabinete. Quienes condenan... ¿Cuál de los dos presidentes? El de los liberales. Quienes condenan los excesos de sus tropas y la designación y destitución de funcionarios en entidades por las que pasaron. O sea, el güey se enojaba porque el gobierno de Juárez le decía, güey, no puedes estar yendo a San Luis o a cualquier lado y poner a tu gente y decir que ya mandas tú, güey. O sea, nomás no vas pasando, güey. Tú vas a luchar, vas de pasada, no vas poniendo... ¿por qué no? Ya lo hice, carnal. ¿Por qué no? De poder puedo. En correspondencia privada, Ocampo envió indicaciones al ministro de Guerra, Santos Degollado,
por instrucciones de Benito Juárez en el sentido de someter a Vidaurri y a su ejército con cautela, pues le decía que era importante que admitiera satélites en su órbita, pero jamás astros que apaguen su brillo. Ay, me encantó. Ay, perro. Ocampo le dijo a Gollado, ¿sabes qué, güey? Tú nomás estás perdiendo. Mejor detén y frena un poco a Vidaurri. Es que era un libre pensador este güey, Sí, pero sí. Poeta. Déjame estrechar su mano, poeta. Entonces le dijo, güey, Vidaurri es de nuestro equipo y está ayudándote a la guerra. Chido, güey, pero que no te brinque porque tú estás valiendo verga. El güey llega a Ciudad de México y le cambia el nombre al país a Nuevo León. Sí, todo es Nuevo León, vámonos. Ya en San Luis, listos para la batalla, Vidaurri asumió el mando. Realizó planificaciones y asignó generales. Pues yo soy el jefe aquí, Y luego le muerde su carne asada. Haciendo una carnita así. Sí. A unos 30 kilómetros de donde estaba Vidaurri se encontraba Miguel Miramón, el cual animaba a su ejército bajo la idea de que una retirada equivalía a una derrota. Básicamente el culo el que se va. R! ¡Denme una E! ¿Qué dice? Miramón. Es que no sabemos leer, señor. Somos del ejército. Venimos a luchar, no a leer. Desde el sábado 25 de septiembre hubo intercambio de ataques con cañones. Pero las hostilidades realmente se abrieron el martes 28 y a las 2 horas del día siguiente, Miramón ordenó el avance para cortar distancias. La determinación de los norteños estaba aprobada y sus ataques en forma de guerrilla eran fulminantes. Los ataques en forma de guerrilla es pequeños grupos atacan y huyen rápido, atacan por otro lado y huyen rápido. Como chingaquedito. Ándale, güey. Sí. Y esos ataques de guerrilla debilitan ejércitos muy grandes. Claro. Entonces, los norteños eran buenos en eso. Y Miramón dice, bueno, si estos güeyes nos están chingando con el ataque de guerrillas hacia distancia, vamos con todo el ejército directo, acortamos distancia y ahí les partimos su madre. Por el otro lado, los conservadores, con una verdadera formación en las armas y una leve inferioridad numérica, conocían de estrategias. Las ventajas para unos y las desventajas para otros hacían de aquella batalla, que era la batalla de Ahualulco, una confrontación equilibrada, aunque brutal por el número de soldados y la cantidad de municiones y explosivos en uno y otro bando. O sea, los dos era cuando el ejército conservador ahora sí se enfrentaba con un ejército liberal que traía con queso las gordas, ¿no? Con un desempeño ineficiente de sus artilleros y antes de que oscureciera, Vidaurri decidió una retirada muy prematura, la cual provocó desorden y luego la desbandada. Dijo, bueno, vamos a retirarnos porque ya se acercó mucho Miramón. Y cuando se retiran, güey, Miramón aprovecha y ataca. Entonces el ejército de Vidaurri se empieza a dispersar. Y ya desde el pele es el que se pueda pelar y ocurre la desbandada. Aunque sus dos generales de más confianza, que era Suaza y Aramberri, que eran sus generales por excelencia, se batieron hasta el último momento, tuvieron también que replegarse y casi sin respaldo. En una carta, Vidaurri especificó que se dejaron 23 piezas de artillería, 4 de ellas gringas, casi 1,500 mulas, 130 carros con infinidad de parque, rifles, pistolas de 5 tiros, vestuarios, víveres, además de 400 muertos, 150 heridos y 160 prisioneros. O sea, 30 kilos de carne seca. O sea, el güey, además de perdió todo lo que llevaba para atacar. No mames. Cosa que Miramón dijo, mira lo que me hallé, véngase. ¿Y qué es esta carne dura? Después de la derrota, era un hecho que Vidaurri regresaría a Monterrey sin ánimos de convertirse ya en caudillo. O sea, dijo, la neta sí me partió mi madre, no es lo mío ser así muy peleador, así que me va a llevar más tranqui. Pues no le fue tan mal para hacer su primera guerra también. Pues sí, no. Ya tenía mandos en todos lados el güey. Es que traía dinero, era el vato con la feria. Con dinero. A partir de entonces, Vidaurri permaneció en Monterrey y siguió solicitando dinero a Benito Juárez, pese al control que ejercía de facto en las mercancías. O sea, el güey ya tenía el control en las mercancías de las aduanas, del dinero, ya tenía control de los recursos. El gobierno de Benito Juárez apenas tenían que sostenerse para poder pelear una guerra y Vidaurri todavía le decía, güey, mándame mi dinero, porque todavía me corresponde acá feria para Nuevo León. No mames. Mijo, ¿estás viendo? ¿Qué más quieres? ¿Estás viendo, mi rey? Pero sí le correspondía. Pues sí. Lo que cada quien Lo va. que cada quien.
A sus oficiales que estaban en el frente les procuró ciertos bienes personales. O sea, todavía le daba lujitos a sus generales el güey. Pero en fin, no dio auxilio sustantivo para la tropa. Era más lujo que para seguir armando a la tropa. Ya era puro detallito así, ¿no? Cursi. Esta situación, aunado a la falta de recursos del gobierno federal para seguir sosteniendo esa guerra, las autoridades civiles y militares tomaron las aduanas. Dijeron, a ver, ya mijo, estás pidiendo mucho, tienes las aduanas, no estás haciendo ni madre por la guerra de nosotros los liberales, por el Partido Liberal, y te estás quedando todo el recurso para cumplirte tus caprichos. Entonces mandó a los militares, se mandó para que cubrieran todas las aduanas que estaba beneficiando a Vidaurri. Sí. La toma fue inmediata como la reacción de Vidaurri. Pues Vidaurri expidió un decreto mediante el cual ordenó a todos sus hombres regresar a sus casas. Dijo, pues con que no te gusta que no pelee por los liberales. Entonces dijo, todos los militares, nadie pelee, váyanse todos a su cantón. Y con ello desobedecer a Juárez, aunque al mismo tiempo afirmaba que seguía unido a la causa liberal. O sea, decía que estaba unido a Benito Juárez, pero le decía, no le hagan caso. Sí, a los de Nuevo León era, no, ya no peleen por este culero. Ya nos quitó las aduanas, nadie pelee para que se le quite. Fue de los que los liberales que se le puso al pedo a Benito Juárez. Degollado, que era el ministro de guerra, tachó aquella decisión de, cito, inconcebible e intolerable. Juárez, por su parte, lamentó que el gobernador hubiese caído en, cito, vulgares peligros de las vulgares ambiciones. Las vulgares ambiciones. Qué vulgar es no hacerme caso, ¿eh? Sí. ¿Y qué vulgares ambiciones? Comer carne seca. Entonces, ya ahí fue un quiebre. Aquel retiro de Vidaurri provocó la ruptura con sus oficiales, quienes en su mayoría decidieron permanecer con el gobierno juarista. O sea, sus propios generales dijeron, la espalda. ¿Sabes qué, carnal? Sí te estás mamando un poquito. O sea, tienes recursos, tienes todo para ayudar, pero te vale verga porque todavía te es ajeno todo lo que está pasando. Los generales de Vidaurri deciden, nosotros íbamos a pelear, güey. Y como los generales, pues se marchan también sus soldados. Entonces, ellos sí se unen a la causa juarista, güey. Se le fueron todos. Quédate con tus tierras, güey. Quédate con tus tierras, con tu Nuevo León. Nosotros vamos por México completo. Te los van a quitar, güey. O sea, Sí. Exactamente. Degollado envió a Ignacio Zaragoza y a Mariano Escobedo con la orden de aprender a Vidaurri, pues ambos norteños conocían muy bien el territorio. Venimos a aprender de usted, enséñenos. No, güey, de hecho manda a Zaragoza. De broma. De hecho manda a Zaragoza y a Mariano Escobedo porque antes de todo este desmadre, Zaragoza y Escobedo habían estado en Monterrey bajo órdenes de Vidaurri, aprendiendo de Vidaurri, güey, precisamente. Entonces pasa todo este desmadre, pasa todo este tiempo y Degollado le dice, a ver, Zaragoza y Escobedo, ustedes dos güeyes conocen el territorio, conocen a Vidaurri, conocen cómo está todo el pedo ahí, vayan con sus ejércitos a tomar a este güey. Zaragoza, sin un solo disparo, logró detener a Vidaurri. Sí, pues también el güey no sabía pelear, o sea, No sabía, la verdad. Es como llegar, es como mandar un cholo con un rico. O sea, sí, güey, la partir su madre. Conocía muy bien bla, bla, bla. Esta vieja cercanía entre Zaragoza y Vidaurri le ayudó para que Vidaurri no fuera enjuiciado y solo lo enviaron al extranjero. Se marchó. Exilio. Se marchó a Lampazos, su tierra natal, y luego se dirigió a Texas. A Laredo. Silvestre Aramberri ocupó Laredo, que era Aramberri uno de los generales que les digo más fieles a Vidaurri, ocupó la gobernatura por solo un par de meses, pues Zuazua, el otro fiel general de Vidaurri, como mía, en un acto de audacia, tomó por asalto Monterrey y obligó a que el ejecutivo local lo ocupara el presidente del Tribunal de la Justicia, que era lo mismo que pasó con Benito Juárez, pero en chiquito, en Nuevo León. Okay. Y obligó a que el ejecutivo convocara a nuevas elecciones. Por no haber un triunfo con mayoría absoluta, como lo dictaba la ley, el Congreso local se decidió a favor de Vidaurri en marzo de 1860, güey. Y así regresa Vidaurri nuevamente gobernador. Chingue a su madre. No mames. Regresó. Volvió. ¿Creyeron que se deshicieron de él? Sí.
lánzame a los lobos y regresaré con una buena... Regresaré más fuerte. Regreso tatuado así. Por esto... Una lagrimita en el ojo. Por todo esto, cuando el 1 de 1861 terminó la Guerra de Reforma y se restableció el orden constitucional, para el país y en especial para Vidaurri fue un gran alivio, porque regresó de gobernador y se acabó la Guerra de Reforma y ganaron los liberales y dijo, uff, qué bueno que yo siempre estuve a favor de los liberales, Benito Juárez, después de estos 3 años de guerra, en 1861, expresó que se sentía, cito, como arquitecto en ruinas, y para la reconstrucción del país pidió el apoyo de todos y cada uno de los participantes de los estados. Cuando ocurre la Guerra de Reforma, cuando termina, el país está sin un solo peso, güey. No hay dinero para alimentar ni siquiera los ejércitos para que se regresen de donde venían, güey. O sea, no hay nada de dinero y todo el país se tenía que reconstruir. Okay. Entonces era un cagadero, no había dinero. Que este hecho de que no había dinero, bueno, ahorita no me adelanto. El punto es que no había dinero, pues. No había dinero. Uno de los primeros gobernadores a quien se dirigió, pues fue a Vidaurri, poniéndose a sus órdenes. ¡Amigo! Y solicitando su apoyo, sí. ¿Qué crees? Híjole, ya ganamos. Oye, ya sé que hace mucho que no te hablo, pero ¿cómo está la prima? Los niños. ¿Y los niños? Oye, ¿cómo te fue allá en el Chuco? Me enteré que fuiste, va, que sabe. Qué bueno que ya estás de regreso. Un amigo me dijo. Me contó. Vidaurri se limitó a felicitar a Benito Juárez y a expresarle que cuando su administración retomara su marcha, le haría solicitudes para beneficio de Nuevo León y Coahuila. No, qué bueno que me hablas. Qué bueno que me hablas. Oye, traigo ahí unos proyectos aquí. Sí. Ahora que te alivianes, que alivianes el país. Le ponemos tu nombre si quieres ahí un municipio. Tanto pedorro el que estoy pensando, pero le ponemos el Benito Juárez, pero ahí te pido dinero. Es más, a un Escobedo también, hay que vivan los cholos. Sí, hay que vivan los cholos. Ante el escaso apoyo y los problemas económicos de la nación, el Congreso acordó en julio de 1861 posponer los pagos a la deuda externa, lo que provocó lo que conocemos como la segunda intervención extranjera, que les platicaba en el episodio de la batalla de Puebla, de que Benito Juárez suspende los pagos a Inglaterra, Francia y España. Es exactamente esto. Es que justo en el momento no hay dinero. ¿Que tenemos ahorita? No, creo que no. No, porque también ya se aumentó. No, creo que no se aumentó con esos países. O sea, la deuda externa se aumentó, pero creo que más con Estados Unidos. Pero no es la misma. Esa ya se pagó con guerra, con sangre. Con sangre. A esos problemas económicos, Vidaurri le sumó otro. ¿Por qué no? Dijo. Entonces a Juárez le comunicó que recibió al expresidente Ignacio Comonfort en Monterrey, el güey que se había pelado. El presidente le solicitó que lo aprendiera. Dijo, apréndele porque te vas a... Es un gran chiste. Apréndele porque ahora voy por ti. Le pidió que lo aprendiera porque debía comparecer ante los tribunales como responsable de quebrantar el orden constitucional en el autogolpe de estado que se dio a él mismo, ¿no? Cuando se peló. El gobernador arguyó razones humanitarias e hizo... Ay, míralo, pobrecito, güey. Es que viene bien gastado, pobre Ignacio. E hizo caso omiso de la petición de Juárez pese a su insistencia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Entre Vidaurri y Benito Juárez hay un problema, si bien macizo, güey, de balazos y todo el pedo acá intenso, que no metí aquí porque voy a extender el episodio 7 horas más. Entonces, probablemente cuando haya el contenido de Patreon, ahí va a estar. Aquí ya se habían agarrado balazos. No, aquí apenas estaban... apenas estaba tensando. Estaba ya tensando, pero duro, güey. Así bien macizo. Cuando avanzó la invasión, el 5 de mayo de 1862, Ignacio Zaragoza humilló en Puebla a los franceses por la derrota que les provocó. Mientras tanto, Juárez... no saben decir la R. No saben comer con tortillas. Que huelen bien ojete. Mientras tanto, Juárez insistía a los gobernadores, o sea, mientras estaba la batalla de Puebla y todo este desmadre, Juárez insistía a los gobernadores con apoyo. Y Vidaurri se limitó a enviar lo mínimo posible. Sus latas de atún, ¿no? Así típico. Sus pretextos para no hacerlo fueron varios y prolongó casi 10 meses. Primero lamentó pues que no había agua, que la sequía, por la cual murieron muchos caballos y que su ejército carecía de montura. Entonces, ¿cómo los llevamos?
En otra ocasión, acusó al gobernador tamaulipeco Juan José de la Garza que... Tamaulipas ya no era de él. No, Tamaulipas nunca fue de él. Él se apropió de las aduanas. Ajá, de los recursos de las aduanas. Juan José de la Garza, gobernador de Tamaulipas, lo acusó, Vidaurri acusó a él, de la mulada para el acarreo del algodón. O sea, de que este güey está ocupando todo para el acarreo del algodón. No te puedo mandar tampoco eso. Está ocupado todo. Todo, ajá. También llegó a decir que cuando salían las carretas por el paso, se averiaron las ruedas y como faltaba hierro, impedía su pronto arreglo. Y ya te los llevaba, güey, pero ¿sabes qué? Se me ponchó. Venían de Ciudad Juárez y por los baches, güey. Se desmadraron las carretas. Ya no pude llegar, chingao. Juárez le dio a Vidaurri, fíjate, Benito Juárez le dio a Vidaurri, le dijo, ok, no tienes nada de eso. Entonces te doy el control absoluto de todas las aduanas de Estados Unidos. Con tal de que me hagas llegar recursos o cualquier cosa para la resistencia contra los invasores. Bueno, ya viéndolo así, a lo mejor unas mulas y unas carretas te puedo prestar, güey. ¿Sabes qué, güey? Tengo unos animales enfermos, te los mando a ver si se curan ahí en el camino. Para entonces, el único cacique con poder en México era Vidaurri, por lo que de manera inusual Juárez, que se escribía con su yerno Pedro Santacilia, le escribió en una carta, cito, estoy de acuerdo con usted en que a Vidaurri es necesario atraerlo o eliminarlo. Aquí es donde ya Benito Juárez dice, este güey ya me está hartando un poco, entonces... Una piedrita en el zapato. ¿De dónde era? De Oaxaca, ¿verdad? Oaxaca. El 9 Estoy de acuerdo con usted. No, yo pienso que... Yo pienso que deberíamos de matarlo o de acercarlo cualquiera, ¿verdad? Ah, esa la la gente de Oaxaca. El 9 de enero de 1800... Deslindamos a Meni. Deslindamos a Meni de toda opinión. De todos los estados, ¿eh? Todos los estados que hemos hablado. Ya ofendió mucho a Nuevo León. Ya va por Oaxaca. Ya por Oaxaca. Ya pasó por Chiapas. Ya pasó por Chiapas. Ha insultado más lugares de los que yo he visitado. La Laguna. Ya raza está con la Laguna. El 9 de enero de 1864, Juárez llegó a Saltillo, de un Saltillo, no es cierto. Y las diferencias con Vidaurri cualquier salto que diera Juárez era un Saltillo. Y se veía como Mario Pium. El 9 de enero de 1864, Juárez llegó a Saltillo y las diferencias con Vidaurri crecían. El nuevo leonés se negó a entregar las rentas de las aduanas a José María Iglesias, que era el ministro de Hacienda, y de paso le insinuó traición. ¡Chinga tu madre! Dame mis aduanas. Y de paso le insinuó traicionar al presidente. Güey, Benito Juárez le da el control de las aduanas. Manda a su secretario de Hacienda para que recoja el recurso. También se pasa de lanza. O sea, si le das el control, pues déjalo que lo dáselo de verdad. que es para él. Que nosotros vienen defendiéndonos, tú date. Y este güey no solo no le da el dinero, sino que le empieza a decir al ministro de Hacienda, güey, no le hagas caso a este pendejo. Oye, a ver, michas. Vámonos a michas, güey. Está bien meco, güey. Está bien chaparros. Después de casi un mes sin mejorar las cosas, Juárez decidió ir directo a Monterrey para en persona aclarar los malos entendidos. Dijo, voy a ver si está a mi altura Vidaurri. Y perdí. Y no estaba... En un ambiente tenso, voy a resumir, aquí puse un breve resumen de todo esto desmadre que les digo. En un ambiente tenso, el 14 de febrero del 64, Juárez, junto a sus más cercanos, Feliz acudió... Día del Amor. Sí, es cierto, güey. Y de la amistad. Acudió al encuentro y pidió el reconocimiento para su gobierno. Dijo, ya estoy aquí. Que era de las pocas veces, güey, que Benito Juárez decían dónde iba a estar y dónde se iba a instalar. Por lo general, Benito Juárez tenía que avanzar con cautela. Y ahí fue de chingue su madre. Ya llegué, perro. ¿Qué vas a hacer? Vidaurri concurrió con mucha gente del pueblo. Y sin que exista testimonio explícito de lo que se dijo, su interés eran las rentas federales a favor de Nuevo León y mantener la entidad fuera del escenario de la guerra. O sea, Vidaurri dijo, sí, gracias por los recursos, pero todo esto va para Nuevo León, carnal. Ya sé que estás sosteniendo una guerra y que está muy cabrón el asunto, pero no hay problema. Para mi Nuevo León. Sí, ese es tu pedo, güey. O sea, tú eres el que quiere el poder. Ajá, saca dinero tú de tus aduanas. A ver, tú consigue tu lugar, güey. Tú date unas aduanas como me las dice a mí. Aquella entrevista duró menos de 15 minutos. O sea, ni el viajezote, güey.
Y Juárez decidió retirarse con su comitiva. Aquí es donde se arma la balacera, güey. Y el hijo de Vidaurri empieza a disparar al carruaje de Benito Juárez cuando se van yendo, güey. Eso se los contaré en el Patreon. ¿En Ixa? el museo? ¿En cuál museo? No creo que en Chihuahua hay uno. En la casa de Juárez. Que tú me contaste que había un carruaje balaceado. El de Ixa es el... Pero esa es la réplica. No, ese es el de Pancho Villa, que está en Parral. El de Ixa es una réplica. El de Ixa es la réplica del carruaje con el que estuvo Benito Juárez en su peregrinación cuando lo estaban correteando Maximiliano. ¿Y ese dónde está? ¿El original? Ese creo que es el que está en Chihuahua, el original. ¿Todavía existe? Sí. Sí, todavía existe, güey. Está en vergas porque no es nada más un carruaje, güey. Si te pones a pensar, fue la oficina de los tratados más importantes del país en ese entonces, güey. Sí. Y la reunión más cabrona. Es verdad. De inmediato los persiguió la muchedumbre y hubo disparos de Indalecio Vidaurri, un hijo del gobernador. El 26 de febrero... Hijo y sobrino. Y sobrino al mismo tiempo, güey. Sí. Hijo y sobrino. Este cagadero se los voy a platicar, se los juro. Voy a ver si lo podemos meter a alguna especie de Patreon. O si no, lo sacamos a ver como un episodio. Más adelante lo vemos, pero es todo un tema el desmadre de Vidaurri y Benito Juárez. ¿Quién ganó ahí? Así rápidamente. ¿Quién ganó ahí? Benito Juárez. Ay, ¿mató a Vidaurri? Ahorita vamos más adelante. Yo hablo del desmadre cuando Benito Juárez fue y se paró a Monterrey. Porque hay una casa en Monterrey que tiene una estatua de Benito Juárez. Que donde llegó Benito Juárez y desde donde estaba dirigiendo todos los asuntos contra Vidaurri. Ya después va, se entrevistan 15 minutos, se van y se arma la balacera y se arma un cagadero chido. Y después les cuento con más contexto. El 26 de febrero... Ya se va Benito Juárez, ¿no? Chingue su madre. Dijo, pues, puto, no quieres responder. Entonces, el 26 de febrero, mediante un decreto, el gobierno federal reconoció la soberanía de Coahuila. Dijo, ya no es nuevo coahuilense a la verga. No. Entonces, a Nuevo León, a través de un decreto, Benito Juárez le mochó Coahuila. Y modificó las fronteras, dejando a Nuevo León con solo una pequeña parte siendo frontera con Estados Unidos. Por eso le quitó ese pedacito de Tamaulipas, ¿verdad? De Nuevo Laredo. Ajá, güey. Por eso Nuevo Laredo es la esquinita de Tamaulipas. Oh, mi pinche Benito Juárez. Si se fijan en el mapa, güey, la frontera, sí, está... Culerito Juárez deberían decir. Así, ¿no? Está Coahuila con gran parte de la frontera con Estados Unidos. Luego un pedacito así minúsculo que es frontera de Nuevo León, y Nuevo León hace así como una especie de gota. Y luego Tamaulipas tiene frontera desde la costa y todavía encima de Nuevo León todo ese pedazo. O sea, se lo encimó, güey. Le dijo, muy verga con las aduanas. ¿Quieres hacerte cargo de las aduanas? Hazte cargo de las aduanas de tu estado. ¿Cuáles son? Ese pedacito de ahí. Todo lo demás es Coahuila y todo lo demás es Tamaulipas. ¿Reynosa era Nuevo León entonces? Sí. De hecho, güey, también Nuevo León se quiere adjudicar el nacimiento de Venustiano Carranza. No sé por qué, si Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza nació en Coahuila. Pero los nuevoleonenses dicen, nació en Coahuila cuando era Nuevo León, güey. Así que Carranza es nuevoleonés. Entonces este güey, Benito Juárez, le quita todas las fronteras a la verga, le deja. Por eso Nuevo León tiene su pedacito de frontera ahí nada más, por sus cagadas de Vidaurri. Pues la única cagada que hizo fue no quererle dar dinero. Ajá. Pues dinero que era del país, güey, no de Nuevo León. O sea, los recursos de la aduana tenían que ir al país para repartirse. Juárez le dijo, güey, tú estás bien posicionado en el norte. Viviendo nosotros en frontera, ¿a poco no estaría bien chido que el recurso de aduana se quedara aquí? Sí, pero pues ya ahorita pasaron muchas cosas. Pero sí. Es más, cualquier, güey, aquí de Juárez, güey, todo pinche recurso se va a Chihuahua capital y Juárez está de la verga. Ya están hasta contra Juárez. Hasta contra... Ay, no puede ser. Por eso Juárez está culero después de eso. Además de todo esto, para el 5 de marzo, Vidaurri fue declarado oficialmente traidor a la patria. A ver, culero, no que no. Antes de involucrar... O sea, de ese nivel estuvo el cagadero. De ese nivel estuvo el cagadero que pasó todo esto. Patria. Antes de involucrar a Nuevo León a la guerra, Vidaurri huyó a Texas. Y el 4 de abril de 1864 entró Juárez a Monterrey con un recibimiento festivo, pero solo estuvo hasta agosto porque se marchó ante el asedio francés. O sea, se fue Vidaurri y Juárez dijo, ahora sí, culero, no que no.
Y como ya estaba solo Monterrey, el mismo Juárez, güey, se tomó el tiempo de ir a Monterrey para darle la madre. Y lo recibieron con campanas y todo el pedo. Cohetes y todo. Cohetes. Como antes también, cuetazos, pero carne asada. Un mes más tarde, en mayo de 1864, llegaba a México Maximiliano de Habsburgo. Tan, tan, tan. El mariscal Bazaine, el mariscal francés, dispuso que no fuera atacada la capital regia. O sea, los franceses conocían la historia. Entonces dijeron, ¿saben qué? No ataquen la capital regia, no ataquen Monterrey, güey. Y presuroso le escribió a Vidaurri, cito, en una mano os ofrezco la paz y en la otra la guerra. O sea, le dijo a Vidaurri, yo sé que estás afuera, güey, ya te sacaron del mapa. Aquí llegamos, trajimos un emperador. Tú dices, güey, ¿te unes con nosotros al imperio de Maximiliano o te quedas valiendo verga en donde estás? Entonces, así es como Vidaurri optó por reconocer al imperio de Maximiliano. Es por esto que Vidaurri en la historia es catalogado como un traidor a la patria. Uno, porque hace los recursos de la patria para el Estado de Nuevo León. Dos, porque en cuanto llega al imperio de Maximiliano dice, mejor sí es cierto, sí chido el imperio. Todo chido. Menos en Nuevo León. En Nuevo León es, mames, Vidaurri es el mejor. Entonces optó por reconocer al imperio de Maximiliano. Pese a que Vidaurri quiso permanecer en su región, los imperialistas aprovecharon su experiencia en distintos cargos e incluso fue nombrado ministro de Hacienda en el imperio de Maximiliano. Vidaurri decía, yo quiero seguir quedándome en mi rancho, güey, yo te ayudo a administrar desde acá. Y los franceses dijeron, este güey tiene talento, falta apoyarlo. Entonces dijeron, tráetelo de ministro de Hacienda para el imperio. Cargo que pues, quién sabe si gustoso, pero tuvo que aceptar Vidaurri a final de cuentas. Permaneció así. Claro que sí, pues si seguía ahí llenándose las manos de dinero, que era lo único que a ese güey le importaba. Sí, güey. Permaneció en el imperio de Maximiliano hasta que 3 años más tarde cayó el imperio ante la restauración de la República. Pedro Salmerón, un historiador, no un perro poco paseado como yo, en su reciente biografía de Juárez, cuenta cómo la caída de Querétaro, el gobierno republicano fue, dice, muy benévolo con los imperiales. Únicamente, de todos los que apoyaron a Maximiliano, únicamente fueron fusilados o mandados fusilar Maximiliano, Miramón y Mejía. Estos dos últimos juzgados de acuerdo a la ley del 25 de enero del 62 que condenaba a muerte a todo el que prestara ayuda al invasor extranjero. Y el general Ramón Méndez, culpable de las ejecuciones de unos liberales, pues también tuvo que ser fusilado, pero no tanto por apoyar a Maximiliano, sino por haber ejecutado sin juicio a generales liberales. Otro que tuvo que morir en el Cerro de las Campanas junto a Mejía, Miramón y Maximiliano fue Leonardo Márquez, que es el tigre de Tacubaya. Ese güey también como conservador se unió a los franceses, a cualquiera que esté contra los liberales. Pero el güey ese se alcanzó a pelar antes de que los agarraran. Se les peló Baltasar. Ajá, entonces nomás mataron a estos 3, tenían que ser 4. A los demás se les dio el indulto después de que se pasen al bando liberal. Algunos pasaron 1 año de cárcel y fueron perdonados. Vidaurri no tuvo tanta suerte. Aquí hay polémica. Porfirio Díaz, que estaba a cargo de la Ciudad de México hasta la llegada del gobierno. ¿Por qué Porfirio Díaz? Cuando ocurre el sitio de Querétaro, que es donde... Yo me perdí. Ok, a ver. Perdón. Sí, que sí sabe más. Sí, no. Después de Benito Juárez, estuvo Maximiliano. No después, al mismo tiempo. Ok. Y luego Porfirio Díaz, ¿en qué momento entra la...? Ok, ahí te va. Sí, es que me avancé muy rápido. Ahí va, contexto de este pedo. Cuando está Benito Juárez de presidente, no reconoce a la deuda externa, ¿no? Llegan los franceses y hacen la intervención francesa. Uh-huh. Cuando está la intervención francesa, los franceses traen a Maximiliano. Vinieron como a cobrar. Ajá, okay. Se terminaron quedando, güey. Cuando están aquí persiguiendo a Benito Juárez, que el ejército de Benito Juárez y la República estaba muy débil, no tenía más que huir. De hecho, Ciudad Juárez, güey, se llama Ciudad Juárez por ese momento. Haz de cuenta que Benito Juárez viene huyendo de los franceses y de Maximiliano. Porque Maximiliano... Pise un zapote. No, es que eructó. Se escuchó rico. A Maximiliano lo traen los franceses. Los franceses dicen, vamos a traer un emperador. Se traen a Maximiliano.
Maximiliano ya es emperador de México al mismo tiempo que Benito Juárez es presidente de la República. Sí. Lo que ocurre es que Benito Juárez no tiene dinero porque acababa de pasar la guerra de Reforma. Dijo, espérenme. No tiene más que huir. Oye, y tiene entonces, todo este cagadero con Vidaurri. A Vidaurri te exiliamos, pero ya no pudo recuperar el recurso que Vidaurri había recaudado en las aduanas. No, porque las aduanas se las quitó Benito Juárez. Era con lo que se estaba sosteniendo apenas la República. Entonces a Benito Juárez lo está correteando el imperio de Maximiliano, pues, para matarlo, ¿no? Muerto el presidente, pues ya se queda el imperio. O muerto el emperador, se queda la República, güey, la guerra entre la República y el imperio. Entonces Benito Juárez viene huyendo, güey, hacia el norte, no tiene lugar donde ir. Llega a Chihuahua, lo corretean hasta Chihuahua los franceses y es cuando llega aquí a Ciudad Juárez, que era el Paso del Norte. Sí, aquí fue como, ¿y este lugar desierto? Aquí no hay aquí no hay nadie. Aquí nadie me hallará. Vamos a pelear donde no haya nadie. En un bache escondido el güey. Llega aquí a lo que era la ciudad del Paso del Norte y aquí se refugia porque los franceses no se pueden acercar a Juárez, aunque sea territorio mexicano. Si los franceses venían a Juárez, los gringos lo iban a tomar como una invasión. Entonces era como que Benito Juárez se cubrió aquí en Juárez porque era la mera punta, ya lo último que tenía Benito Juárez para cubrirse y donde los franceses no iban a llegar. Por eso es que toma Ciudad Juárez el nombre de Ciudad Juárez. Y que por se reunió también con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y aquí el paso de armas de los gringos en apoyo a Benito Juárez, pues por aquí también es. El Paso del Norte aquí es muy importante, o era muy importante, todavía nos vale ver. Todavía no. No, sí, todavía para la economía, todavía es muy importante. Pero que se me hace bien padre. ¿Tú crees que algún día AMLO se vaya a refugiar aquí? Ándale. Ojalá y no. Ojalá que no. Pero se me hizo chida la estrategia, ¿sabes cómo? Se me hace padrísima la estrategia que tuvo el señor Benito Juárez en ese momento de decir que... Correr hasta donde no lleguen esos güeyes. Ajá, o sea, porque sí se iba a ser muy claro que Estados Unidos iba a decir, ay, nos van a invadir los franceses. Sí, y desde aquí dirigió al país, güey. Uh-huh. Y desde aquí es de donde marcha ahora sí el regreso para ganarle al imperio. Por eso es muy importante la Ciudad Juárez. Y por eso es importante el nombre de Juárez en Ciudad Juárez. Bueno, el punto al que voy es de que cuando ya regresa Benito Juárez, cuando está gobernando Maximiliano, está de apoyo, él tiene el apoyo de los franceses, del ejército francés. Maximiliano nunca se dio tiempo de armar un ejército mexicano, güey. Él decía, estoy chido con los franceses ayudándome que a toda madre. Entonces los franceses empiezan a tener problemas allá y tienen que sacar al ejército. Sacan al ejército y Maximiliano se queda encuerado, güey. No tiene ejército mexicano. Es cuando Benito Juárez contraataca, güey, baja y en Querétaro encierra a... un chingo de burritos. Para llevar. En Querétaro, güey, está encerrado Maximiliano, Miramón y Mejía. Y Leonardo Márquez. Entonces en Querétaro los sitian. ¿El mismo Miramón? El mismo Miramón, güey, que apoyó siempre a... traidor. Sí, güey. No, entonces los conservadores, güey, fueron los que trajeron también a... Es un desmadre, güey, es que ni sé por dónde empezar, pero los conservadores también tienen gran parte de la participación de que se trajeran a Maximiliano como emperador. Entonces, en Querétaro encierran ahí a que ya no pueda salir Maximiliano, güey. Aquí es donde entra Porfirio Díaz, que era general liberal. A Porfirio Díaz le dijeron, güey, nosotros tenemos sitiado a Maximiliano. Tú vete a ver si agarras a Leonardo Márquez. Y si no, toma la Ciudad de México. Porque tomar la Ciudad de México era tomar el país, güey, era tomar la capital. Entonces a Porfirio Díaz se le dice, ve y toma Ciudad de México. Nosotros agarramos a Miramón mientras no lo dejamos salir a Miramón, a Maximiliano. En lo que tú tomas Ciudad de México. Entonces, ahí ya es la caída del imperio, porque es el jaque mate, ¿no? De la guerra de la intervención. Porque ya atrapan a Maximiliano, atrapando a Maximiliano lo fusilan y ya cae el imperio. Porfirio Díaz se queda en Ciudad de México y saca al resto de los franceses que estaban. Y en Ciudad de México es donde llegamos a esta parte, exactamente. Entonces, Vidaurri no tuvo tanta suerte, ya que Porfirio Díaz estaba a cargo de la Ciudad de México hasta la llegada del gobierno desde Querétaro a la Ciudad de México. Porfirio Díaz ordenó a los oficiales imperiales que se entregaran, les dio 24 horas y en caso contrario los amenazó con aplicarles la misma ley del 25 de enero, la del fusilamiento. El regiomontano, escondido en la casa de un norteamericano llamado Wright, de la que iba a salir vestido de mujer para abandonar el país,
fue delatado por su propio protector. Un regio vestido de mujer. No lo puedo creer, Estrategia. A eso le llamo estrategia. Y ese bigote, que le valga verga, compadre. Mi nombre es Ana María de Armas, de la Garza. ¿Y luego? El 8 de julio de 1867. Mira, un día como ayer. Un día como ayer de esta grabación. No mames, Mariano, qué gran sentido del tiempo tienes. El 8 de julio. No, estoy diciendo en serio porque se ríen. Era un cumplido para Mariano. Choque Mariano. Tú y yo sabemos que... Es que ayer estaba Marisela, por eso sabía que el 8 de julio. Ahí está. Sí. No era para la gente, era por más. Bueno, este güey fue delatado por su propio protector. El mismo gringo que lo metió al cantón, que le dijo, güey, aquí hasta que salgas de vestido de mujer y te vayas. Lo delató con los... Aquí hay un pinche joto, Aquí hay un homosexual. Un travesti. Una vestida. Puedo permitir un traidor, pero jamás a un jotinaga. Ay, no, es de la verga. Historia real, todo eso está documentado. Así dijo. En libros de historia. Ay, es de la verga. El 8 de julio de 1867, los republicanos le cayeron de madrugada a la casa número 6 de la calle de San Camilo, donde estaba escondido Vidaurri. A las 4 de la tarde, lo fusilaron sin juicio previo en la plaza de Santo Domingo. Sin juicio. ¿En dónde? En la plaza de Santo Domingo. ¿Pero en qué ciudad? Creo que Ciudad de México. Sí, debe ser en Ciudad... No lo puse, pero debe ser Ciudad de México porque ahí está Porfirio Díaz y él lo mandó fusilar. Las narraciones... el fusilamiento de Vidaurri, muchos lo adjudican a Benito Juárez. Por toda la bronca que traían, según esto, Juárez le dio la orden a Porfirio Díaz de que a todos perdónalos, a este güey lo agarras y lo fusilas. Otros dicen que fue Porfirio Díaz el que dijo, ya tengo a este pendejo, yo lo voy a fusilar, porque también Porfirio Díaz era muy de que yo sí puedo. Yo soy el verga. De hecho, Porfirio Díaz se adjudicaba de que la victoria de la contra la intervención, contra el imperio, fue de él. Dice, la victoria fue mía, verga, yo tomé la Ciudad de México y eso representa la victoria. Sí. Pero no considera que quienes fusilaron y atraparon al emperador fueron los que están en Querétaro y no él. Aquí hay mucha polémica. Entonces, las narraciones del fusilamiento de Vidaurri abundan en detalles horribles. Como traidor, tuvo que ser, a los traidores se les fusilaba de espaldas, de rodillas y con los ojos vendados. En el caso de Vidaurri, además de esto, al frente, en donde tendría que caer muerto después de fusilado, embarraron excremento. Todo estaba lleno de caca, de heces, todo eso. Y ahí lo arrodillaron, lo vendaron. Y al ritmo mientras estaba ahí de rodillas, la banda de música hacía sonar la canción Los Cangrejos. Esta canción de Los Cangrejos era una canción que los liberales habían compuesto para los conservadores. Como esta referencia a los cangrejos que te jalan para crecer ellos. Entonces está Vidaurri de rodillas, vendado, con un chorro de mierda ahí enfrente. Mientras la canción de los liberales con la que habían ganado. Y se dice que Vidaurri, antes de recibir el disparo, dijo antes de morir, cito: deseo que mi sangre sea la última derramada y que México sea feliz. Posterior a esto fue fusilado y cayó de frente al piso. Así fue el final de Vidaurri. Por eso es que se dice que esto se hizo con saña de Benito Juárez por el odio que traía contra Vidaurri. Y no se hizo igual que todos, un fusilamiento y ya chingaste a tu madre. O una amnistía, un perdón a él como a los demás que se habían perdonado. Show. Fue mucho show. Y otros dicen, no, fue realmente Porfirio Díaz. Contratar a la banda para que toque los cangrejos, güey. Qué horrible. Sus restos fueron trasladados a Candela, Coahuila. No hay dinero para la guerra, pero páguenle a los músicos. Otra canción, man. Otra hora. Otra hora porque nos falta aquel güey. Sus restos fueron trasladados a Candela, Coahuila, y descansan actualmente en una capilla privada en el rancho de la meseta. En el rancho de la meseta de Mesa de Cartujanos, ubicada a un lado de Lampazos en Naranjo, donde nació, en Nuevo León. Sí. Es que, a ver, era la meseta, una meseta, no se llamaba, la meseta. Sí, en la meseta. Una planta. Ajá. De esa meseta en donde estaba, en Mesa de Cartujanos. Mesa de Cartujanos es un lugar. Mesa de cartón en Janos. Es un lugar
que estaba ubicado al lado de Lampazos, donde había nacido él. Lampazos, ya, Texas. Lampazos, ya. ¿En dónde? En Nuevo León. Vidaurri frecuentemente... de hecho, para llegar, hay muchos riquillos que visitan ahí. Dicen que hay varios riquillos de Nuevo León, güey, que hacen juntas en la tumba de Vidaurri. Para llegar a... ¿Cómo que juntas? O sea, se así juntan como- ahí a... Sí, güey, no como que mames. quién sabe cosas bien Ahora le raras, dicen güey, cruising. rituales. Para llegar a la tumba Qué de rollo. Vidaurri, güey, solamente se puede acceder a través de avionetas o caballo y así mucho largo tiempo, pero puro rico va ahí a visitar la tumba de Pues que de- también- Pero es comprobado, se dice. Es comprobado, o sea, Ah. ahorita tú puedes ver videos de YouTube de De gente tumba que de va pa' allá. Vidaurri y hay gente que va en Pues que avioneta y también llega. Nuevo León avanzó mucho con él. Sí, mientras eso sí. mientras todo el país estaba en rezago, mientras todo el país estaba con hambre, con Guerra, güey. guerras y todo, ya Nuevo León se hizo Está creciendo. un estado estable que podríamos, si se hubiera hecho país, la neta es que hubiera tenido mucho mayor crecimiento, bueno, tuvo mayor crecimiento que Yo creo México. que si se hubiera hecho país, no hubiera soportado a Estados Unidos. Hubiera sido anexado por Estados Unidos. Ok. Yo creo que nada que se hiciera aquí país en México aparte hubiera sido desperdiciado por los gringos. Pero es muy cierto lo que dices. Actualmente, Vidaurri frecuentemente está fuera de la historia de México por el apoyo que le dio al Segundo Imperio Mexicano. Aunque, como tú lo dices, Manny, es indiscutible que fue una figura importante en su estado natal, en Nuevo León. En el año 2007 se erigió una estatua en Lampazos, donde nació, la cual hasta la fecha origina controversias. Que es de que, Oh. güey, porque tienes a un traidor a la patria. Y es de que, güey, En una estatua. sea lo que sea Vidaurri, lo que quieras que apoyó al imperio, Nuevo León estuvo chingón por él. Y Nuevo León tuvo mucho avance porque además de todo este desmadre... Y está, porque muy probablemente Sí. sin ese güey Nuevo León sería sería igual que cualquier otro estado, Que cualquier otro estado. de la República. Y ahorita, pues, es Pues mira que Tesla. top. Mira que Tesla ahí está porque dijeron, como que había un Vidaurri ahí, vamos a llevar a Tesla. Y sí, escala de grises. Nuevo León era un estado privilegiado. A lo mejor sí por abusos de que no debía quedarse los recursos del país justo en una situación tan importante para dárselos a Nuevo León, pero al final de cuentas fue también fundador de muchas empresas y apoyó a que las empresas en Nuevo León estén funcionando. Por eso es Nuevo León es de los estados que tiene empresas desde más antaño que todo lo demás del país. Y el castigo de Benito Juárez llega en que Nuevo León ahorita tiene su pequeñita fronterita, una fronterita bebé, y Tamaulipas todo así Entró recorrido. con recurso propio también, o sea, sin estar exportando, ni extrayendo, ni haciendo tanta cosa. Casi todo era con recurso propio Ujú. Nuevo León. Entonces les traje en este episodio al señor Vidaurri con su escala de grises, pero un gran personaje que ahora que empecemos a hablar de la época de la Reforma, en mis guiones al menos, no como en la historia oficial, en mis guiones va a estar sonar siendo el nombre. recurrente Vidaurri. Mejor que ya lo conozcan de una vez. Su hija, Prudencia Vidaurri, ya para cerrar, nomás para hablar poquito de su descendencia, su hija Prudencia Vidaurri contrajo matrimonio el 23 de abril del 57 con el empresario de origen irlandés Patricio Milmo O'Donnell. Su hija, junto con su esposo Patricio, fueron los fundadores del Banco de Monterrey, que a través del tiempo y después de muchas compras, ese es el banco que ahorita es Banorte. El Banco Regional del El Norte. Banco El Fuerte, Banco Fuerte de México es a raíz de la hija de Vidaurri con su esposo y pues con otros participantes, ¿no? De este matrimonio nacería Patricio Milmo Vidaurri. Que no era el Milmo. Era otro. Que no era el mismo, exactamente. Patricio Milmo Vidaurri era nieto de Santiago Vidaurri, ¿no? Él contraería matrimonio con Patricia Hickman Morales. Ellos fueron padres de Laura Milmo Hickman. ¿Ok? ¿No voy bien hasta aquí? Sí. Ok. Laura Milmo Hickman fue esposa de Emilio Azcárraga Vidaurreta. El abuelo, el inventor de todas las telecomunicaciones en México, el abuelo del actual Sí. Emilio Azcárraga. Hasta allá llega la descendencia. O sea, básicamente es tatara nieto de Vidaurri. De Santiago Vidaurri y Emilio Azcárraga. ¿Y sabrá? Sí, pues Sí, probablemente claro que ese güey se sabe. regotea de O todo. sea, ese güey, velo, o sea, es lo mismo que Que Vidaurri. ve al Club América. Ay,
Yo también, seguramente no vas a ver. Sí, y si no sabe, se enteró por nosotros, señor Azcárraga. Señor Azcárraga, usted tiene descendencia. Y... Ay, se nota la ambición. Ve a dónde llegó la familia del video. Sí, güey. Ay, pásenme tantita. Porque... Ese fue el episodio de esta semana de Santiago Vidaurri. Ojalá y se acuerden de él así tiempo. Los del Nuevo León sigan mamándolo, está bien, no hay pedo. Que nadie les diga que no se pueden casar con sus primas ni amar a Santiago Vidaurri. Y pues listo, ese fue el episodio, mi querido Meni. Gracias, gran episodio. ¿Te gustó el episodio? Gran personaje. Es todo. Me gustó. Qué bueno que nos acompañaste, Meni. Como siempre, un goce tenerte en la Historia de México y... Ya vi que eso le dice a todos. A todos, ¿no? Eso le dice a todos. A todos les digo, no, ¿sabes qué? La neta no nos gustó. Te hacemos la invitación ahorita mismo para un próximo episodio en la Historia de México. Yo encantado. Otra vez, Meni, va a decir. No, mi querido Meni. Perdón. Estás invitado nuevamente a la Historia de México. Gracias. Tu casa. Este es tu espacio, algo que quieras mencionar. Este episodio sale de mañana al siguiente. En 8 días. Por si tienes shows, lo que quieras anunciar, este es tu espacio. 27 de julio, 29 de julio, Tavo Morales en el Kiwi House. Capitán Comedia cada tercer domingo del mes. Capitán Comedia en Kiwi House con comediantes como un servidor, Jerry Hunt, Israel Herrera, Israel Adrián, Julio Roen, Mirza Domínguez y Gerardo Kelpie. Y ahí vamos a tener algunos invitados, pero somos los que vamos a estar siempre ahí. ¿Qué más tenemos? Carlita Camacho el 9 de agosto. ¿Dónde? Y en Ascenso, Café Bar. Okay. Y Raulito Jiménez en Kiwi, 9 de septiembre. Y Final de Chistes Malos, esa se la recomiendo mucho. Si usted no es fan del stand-up, esto es batallas de chistes, así chistes. Como los freestylers, ¿no? Sí, es como freestyle, pero con chistes. Okay. Y ese es el 3 de agosto en Barra Negra. Boletos ya están a la venta. De todos estos shows que les dije, ya están a la venta en zundmx.yasta.mx. Excelente. Vaya, perfecto. De todos modos, aquí les dejamos nosotros en la descripción de YouTube los enlaces para que siga a Meni, para que siga a Zun y para que ahí compre sus se entere de todos los eventos. En el Tweets. Ya andamos ahí. Sí, ya andamos ahí en los hilos. Ahí, así, síganlo ahí para también. Para que se enoje Elon Musk. Síganlo, les recomendamos mucho que lo siga y se entere de grandes producciones que tiene Meni trayendo la comedia aquí en Ciudad Juárez. Felicidades por eso. Gracias. Y pues Mariano, ya vámonos a la verga. Sí, un nuevo personaje agregado. Gracias por escucharnos y los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Bye.